Buenos días, familia, amigos. Mi nombre es Israel y ella es mi novia Berenice. Somos del sector de solteros y en esta ocasión Bere les compartirá una escritura. Que se encuentra en Éxodo 15:11 y dice así: Oh Señor, ningún Dios puede compararse a ti. Nadie es santo ni grande como tú. Haces cosas maravillosas y terribles. Eres digno de alabanza. Estamos reunidos reconociendo al Dios Todopoderoso, incomparable, al que hace cosas maravillosas. Hermano, amigo, alábale con gozo. Y en esta tu reunión, siéntete Bienvenido. bienvenido. Eres alabado, eres exaltado, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. Eres adorado, te glorificamos, tu nombre levantamos, aleluya, aleluya. A una sola voz nos unimos hoy, te cantamos, Dios, en adoración. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles.
Hola, ¿qué tal? Saludos a todos. El día de hoy me tocó compartir la escritura de la ofrenda para los necesitados y les comparto en Isaías 58, versículo 7. Dice, no es para que compartas tu pan con el hambriento y recibas en casa a los pobres sin hogar, para que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu semejante. Esta escritura es una escritura que en sus entrañas habla de muchas cualidades de que se reflejan de alguien, y entre ellas pues ser una persona desprendida, ser alguien que pueda distribuir como cuestiones de alimentación, o que pueda ser económicamente hablando. En pocas palabras, pues es como parte de nuestro sueldo que recibimos por nuestro trabajo, pues es directamente proporcional a lo que es una despensa. Y en esa parte, ¿qué tan desprendido puedes tú llegar a ser en ese tipo de cuestiones para poder ayudar a la gente que no tiene que comer? En mi caso, cuando me ha llegado a tocar compartir parte de mi sueldo para la ofrenda para la gente necesitada, hay dos perfiles que yo tengo, ¿no? Como cuando no estoy bien en mi relación con Dios, o cuando sí lo estoy. Cuando no lo estoy, en mi caso, la gente que cuando se me llega a acercar, pues llego a decir, pues que trabajen. Y la otra parte, cuando llego a estar, entre comillas, como conectado con Dios en mi relación con Él, pues el hecho de, por ejemplo, ofrecer 50 pesos es algo que para mí se me hace poco, de cierta forma. ¿Por qué? Porque no es de que esté mal, sin embargo, pues reflexionando, como 50 pesos para una persona necesitada, no come en un día, no come sus 3 comidas comunes como las que comúnmente tú y yo comemos, y mucho menos pues lo puedes considerar para una semana, ¿no? Fuera de la realidad, esos 50 pesos. Entonces, pues aquí es que podamos reflexionar un poco en nuestro apoyo hacia la gente necesitada. La Biblia, en este versículo bíblico, no habla de cantidades, no habla acerca de porciones, de porcentajes, que podamos dar cierta cantidad de alimento, ¿no? Ni de dinero. Sin embargo, sí es que podamos reflexionar. La otra parte en el mismo versículo, que habla que recibas en casa a los pobres sin hogar, y también es algo complicado como poner en una medida de rango de la pobreza, por ejemplo, de alguien que no tiene un hogar. Dice, no necesariamente es que te estés en una pobreza, ¿no? Cuando tú estás rentando un hogar. Y, por ejemplo, en algunos casos, pues algunos de acá del mismo grupo, pues algunos pueden llegar a rentar, pero me entenderán que posiblemente no estás en un rango de pobreza, ¿no? Que no tengas nada. Sin embargo, hay algunos casos que han pasado momentos difíciles. Y bueno, investigando en la Biblia, investigando otras herramientas, pues no encontré algo particularmente que clasificara este versículo como en un porcentaje, o dijera, no, pues este rango de pobreza se le clasifica a la gente que no tiene hogar. No es así. Sin embargo, es una situación precoz en donde podamos nosotros tener una actitud generosa con la gente que no tiene, que está pasando más bien por esas circunstancias, ¿no? Y pues por el otro lado, poderlos apoyar. Me atrae la parte para que cuando veas el desnudo lo cubras. Me hace pensar, me llegó a recordar en la escritura de Mateo 25:36, cuando dice que cuando pues estaban desnudos, pues fueron vestidos, que cuando estaban enfermos, pues fueron visitados, y en la cárcel, y vinisteis a mí, ¿no? Que los visitaron. En pocas palabras, pues es una parábola, que es una escritura bíblica que muchos recordamos, y pues somos nosotros esa herramienta que Dios va a utilizar, y que ha utilizado. Estoy seguro que muchos de ustedes se han dejado utilizar por ser ese tipo de cristianos, ¿no? Entonces, motivarlos, que no solamente nos quedemos con la parte del conocimiento, sino vivamos la Biblia y seamos esos Cristos andando en la vida. Por último, en la última parte del versículo dice, y no te escondas de tu semejante. En un comentario exegético encontré la definición de lo que significa es ocultarse, que significa mostrarse extraño con ellos y no socorrerlos en su pobreza. A eso se refiere la parte de no te escondas o no te ocultes, ¿no?
de la gente para que las puedas socorrer en su pobreza. Y otro que me llamó la atención es en la Biblia de estudio, la palabra misma de socorrer, de esconderse más bien, significa que no te escondas de tus semejantes, es decir, negarse a suplir lo que necesitan los parientes de cada uno. Y bueno, más indagando más en esto, o sea, sí te apunta a que tanto se refiere este versículo a la gente, tanto como la iglesia, como también a la gente, a tus parientes, tus familiares de carne, ¿no? Y que de tu descendencia, ¿no? Que al final del día son tus familiares cercanos. Y pues bueno, esta escritura es que para poder reflexionar un poco en cómo podemos estar ofrendando y animarte a que podamos ofrendar con un buen corazón. Muchas gracias. Hola hermanos, muy buenas noches. Me llamo Gustavo y tengo el privilegio de poder compartirles la Santa Cena. Así que me gustaría que me acompañaran a una escritura que está en Juan 2:23, por favor. Dice así: Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre a ver las señales que hacía. En cambio Jesús no les creía, porque los conocía a todos. No necesitaba que nadie le informara nada acerca de los demás, pues él conocía el interior del ser humano. Amén, hermanos. Fíjate que esta escritura a mí me inspira mucho y me anima bastante también, porque podemos ver un Jesús que pues venía de hacer muchísimos milagros, ¿no? Incluso antes de esta parte había hecho el mejor vino para la boda, y mucha gente lo seguía, mucha gente estaba atrás de él, ¿no? Y, ¿sabes? Algo que me impacta de aquí es que Jesús no les creía. Otras versiones nos dice que, nos dice que él no confiaba en ellos. ¿Y por qué no confía? Dice al final, él conocía el interior del ser humano, el interior del hombre. ¿Y cuál es nuestro interior, hermano? ¿Cómo somos nosotros? ¿Cómo es el hombre? El hombre tiene muchos defectos, ¿no? El hombre es mentiroso, el hombre es ladrón, el hombre es grosero, el hombre es malo, el hombre es asesino, es adúltero. Y fíjate que nosotros no tenemos nada de diferente a las personas de este momento. Me refiero al contexto bíblico, ¿no? Porque nuestra naturaleza sigue siendo la misma. No somos diferentes. Y sabes, a pesar de ello, Jesús dio la vida por ti y por mí. A pesar de ello, Jesús decidió seguir adelante con el plan. Porque, pues Él no necesita que nadie le dijera nada, ¿no? Dice la Escritura. Y sabes, eso es lo más especial, hermano. Que Él, aún sabiendo lo que muchas personas pensaban en su interior, aún sabiendo lo que tú y yo pensamos en este momento o a lo largo del día, Él nos siguió amando. En su momento, Dios decidió dar su vida por nosotros. Y ahora, Dios decide amarnos día con día. Porque sí, hermano, Él no necesita que alguien más le diga las cosas, ¿no? Como, Él hizo esto, Gus hizo el otro, para nada. ¿Sabes por qué, hermano? Porque Él prefiere que se lo digas tú. Y esa muestra de su amor es que tú tengas la oportunidad de estar aquí con bien y que lo puedas hacer, hermano. Que tú puedas tomar tu Santa Cena libremente y te puedas reconciliar con Él. Así que, hermano, te invito a que podamos tomar nuestra Santa Cena y que podamos reflexionar en nuestras vidas. Acompáñame a orar. Señor Padre que estás en el cielo, muchas gracias te doy por la oportunidad que tenemos de estar aquí, Señor, de poder tomar nuestra Santa Cena, de poder escuchar de tu palabra, Señor. Te pido muchísimo que por favor nos ayudes a reflexionar mucho nuestras vidas, a poder lograr cambios profundos, Señor. Y por favor, Señor, que te quedes en control de nuestras actividades, de nuestra clase y de nuestra noche, Señor. Agradezco mucho, Señor, porque estés en control de nuestras vidas. Y todo esto te lo oro y te lo pido en el poderoso nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén. Gracias, hermano.
Hola familia, muy buenos días. Seas nuevamente bienvenido a esta nuestra reunión virtual de día domingo. Como bien sabes, este domingo 11 de diciembre, específicamente en la delegación Gustavo Amadero, no se nos será posible poder reunirnos presencialmente. Muchos grupos, muchos sectores se reunirán de forma presencial a través de servicios en la zona geográfica donde viven. Hermanos, les mandamos un fuerte abrazo. Para todos los que hoy estamos aquí conectados, deseo que juntos podamos aprender de las riquezas de la palabra de Dios. Como bien sabes, en las últimas semanas, en los últimos meses, hemos estudiado una serie titulada Hasta la Unidad. El día de hoy terminaremos esta serie, pero antes de regresar a este principio, la unidad, quiero compartirte de esta escritura para nuestra ofrenda semanal. Dios, que da la semilla que se siembra y el alimento que se come, les dará a ustedes todo lo necesario para su siembra y la hará crecer y hará que la generosidad de ustedes produzca una gran cosecha. Así tendrán ustedes toda clase de riquezas y podrán dar generosamente. Hermano, recuerda que todo lo que hoy tenemos es porque Dios nos ha dado en abundancia, nos ha dado en generosidad. La generosidad de Dios produce en nuestros corazones generosidad. Cuando comprendemos y recordamos que Él es quien da el grano que se siembra, Él es quien cuida la siembra y que de esos frutos nos da en abundancia a ti y a mí, ¿cuál podría ser una razón suficientemente grande para decir que no podemos dar? Solo regresamos generosamente a nuestro Dios que nos da generosamente a cada uno de nosotros. Hermano, pon esto en tu corazón en el momento de ofrendar. En esta ocasión, a través de una transferencia, toma en cuenta que la generosidad no es un principio y una decisión solamente humana o individual. Viene de la esencia y nuestra unidad con Dios. Bien, hermanos, pues empezando ya en tema en esta clase, quisiera hacerte una invitación clara. Comenzar desde lo pequeño. Y es que muchos podremos fantasear que se logran grandes cosas solamente por un sueño. El sueño no basta, se tiene que trabajar para lograrlo. Hablar de la unidad en la iglesia, en nuestras vidas y en nuestros círculos, como nuestra familia, nuestro trabajo, nuestra escuela, no solo basta con decirlo, con tomar una clase, sino hay que trabajar para ello. Fíjate bien en el ejemplo de un deportista. Nos alegramos cual esta sonrisa se ve en esta imagen. Y llegar a la meta es un gran logro, pero muchas veces olvidamos que fue todo una carrera. Puede ser de obstáculos, puede ser de velocidad, pero costó llegar a la meta. O aquel deportista, aquel profesional que se dedica a las carreras. No se puede llegar a tener ese premio, hermano, si es que no se peleó para ello. O tal vez esta imagen, la selección mexicana fue campeona en los Olímpicos. Una medalla de oro que representa un logro, representa un sueño, pero también representa todo un trabajo arduo, paso a paso para poder lograrlo. Es por eso que la unidad se comienza desde lo pequeño, se comienza desde un primer paso, no olvidando que uno de los principios que aprendimos en esta serie es que uno es igual a unidad. El poder unirnos o el encontrar la unidad con el prójimo no es sencillo. Pero tú y yo hemos aprendido que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están unidos. Y en esta ecuación maravillosa entramos nosotros. Somos uno en el Espíritu gracias a Cristo y estando Dios a nuestro lado, en nosotros mismos y a nuestro favor. La unidad sí es un principio que trasciende. Es algo que la Biblia, la palabra de Dios nos enseña para que tú y yo nos unamos a Él. Fíjate en esta historia, es Jesús enseñándole a sus discípulos, a los creyentes, con un principio muy claro, un llamado a la unidad. En Juan 15, del 1 en adelante, mira lo que nos enseña la palabra de Dios en esta mañana. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el que la cultiva. Si una de mis ramas no da uvas, la corta, pero si da uvas, la poda y la limpia, para que dé más. Primeramente, comienza con afirmaciones. Yo soy la vid, y es Jesús hablando a los creyentes. Jesús, la vid eterna. Mi Padre, dice así,
es quien cultiva esa vid. Jesús no sería Jesús si Dios no estuviera a su lado. Y pone una gran lección para nosotros. Si una de las ramas no da frutos, no da uvas, la vid es la planta que da uvas o es la planta de la uva. Entonces se corta. Pero si da uvas, si da frutos, dice que el que cuida esta vid la poda y la limpia. ¿Para qué? Para que dé más. Es decir, que aquí es donde entramos cada uno de nosotros. Nosotros somos esas ramas en la vid que estamos llamados a dar frutos. Podemos no dar en cierto tiempo frutos. Podemos creernos no unidos a Él. Podemos imaginarnos lejos de Él, pero en realidad estamos a su lado. Y la labor de aquel que nos cuida es a veces podarnos. ¿Y cuánto cuesta que nos pode Dios? O también limpiarnos. Por supuesto que no es fácil que Él limpie toda la suciedad, pero todo lo que Él hace es para que demos más. Y fíjate, continúa en el versículo 3. Ustedes ya están limpios por las palabras que les he dicho. Esto es una afirmación. Tú y yo ya estamos limpios. No porque Él utilizó detergente u otros químicos. No fue por cosa humana. Él ya nos ha limpiado por la palabra que se nos ha anunciado, por la palabra que se nos ha dicho. Y es maravilloso, hermano, comprender que cada uno de nosotros, hombre o mujer, que se ha decidido a entregar su vida a Dios, ha sido limpiado. ¿A quién le gusta estar sucio? Cuando dice están limpios, fíjate, en el lenguaje original afirma han sido limpiados. En el lenguaje katsaros significa estar purificados. Es decir, que todo aquel que cree en Él ha sido purificado en Él. La palabra de Dios constantemente nos está limpiando, nos está purificando, nos está tratando. Sé que es complicado, pero son las manos de Dios limpiando nuestras vidas. Y continúa en el versículo 4. Sigan unidos a mí, como yo sigo unido a ustedes. Jesús, hablándole a sus discípulos, quiero hacerles un llamado. Únete. Primeramente tú, que estás escuchando esto, únete a mí, porque yo estoy unido a ti. Qué especial es comprender y entender esto. Jesús está unido a aquel hombre valiente, a aquella mujer valiente que ha decidido unir su vida a Dios. A veces nos cuesta unirnos al prójimo, generar unidad en un equipo, en una familia. Pero ¿sabes? Es por eso que este domingo, esta clase, este día, aprendemos respecto a el primer paso, empezar por nosotros mismos. Y cada uno, al tomar una decisión trascendente, puede unirse a Dios. Jesús continúa, una rama no puede dar uvas de sí misma. Vaya que sí, si no está unida a la vid. De igual manera, ustedes no pueden dar fruto si no permanecen unidos a mí. Y esto es una bendición, hermanos, porque estar unido al Padre, estar unido a Jesús, trae la garantía de dar fruto. Pero la Biblia es clara cuando dice, un hombre no puede dar fruto si no está unido a Él, a la raíz. Cualquier hierba, planta o árbol, si no tiene raíces profundas de qué alimentarse o de qué sostenerse, es muy difícil dar frutos, ser frondoso, brillar, lograr un propósito. Pero esta escritura también dice, ustedes deben de estar unidos a mí, permanezcan unidos a mí. Y cuando dice permanecen, en el lenguaje original es menó, que significa hacer escala. Con puntualidad, quedarse, morar, perseverar, persistir o vivir. Es decir, que lo que la Escritura nos está diciendo es vivan, permanezcan, unidos a mí, como yo vivo, permanezco, persisto en ustedes. Una rama no puede dar frutos por sí sola. De igual manera, ustedes no pueden dar frutos si no permaneces, si no vives, si no te unes a mí. Muchas veces predicada esta enseñanza, pocas veces tomada. El día de hoy quisiera hacerte una invitación a escudriñar en tu corazón qué tanto estás permaneciendo en Él. Es muy difícil unirte a alguien
si no estás unido a Dios. Recuerda que tu relación con Dios es la raíz y el fundamento para todas tus relaciones. En el versículo 5 continúa: yo soy la vid y ustedes son las ramas. Una afirmación mucho más práctica, palpable y visible. Jesús, la vid y la raíz, y tú y yo, las ramas. El que permanece unido a mí y yo unido a él, da mucho fruto, pues sin mí no pueden ustedes hacer nada. Qué complicado es leer esta afirmación y entender que nuestra dependencia de él es real. Si tú, amigo que hoy estás escuchando este mensaje, te sigues cuestionando por qué no logras algo, por qué en tu vida no encuentras la respuesta, o por qué tal vez estás desubicado o perdido, extraviado, pues tal vez aquí venga la razón. Necesitas unirte a Dios. Y hoy queremos hacerte esta invitación. Únete a Dios. Continúa. El que no permanece unido a mí será echado afuera y se secará como las ramas que se recogen y se queman en el fuego. Así que esta invitación no solo es para ti, amigo, sino es también para aquel que ha decidido creer y confiar en Dios. Es una línea muy delgada cuando negociamos respecto a esto. Estar unido a Dios es estar unido a Dios. Y no me refiero a permanecer en una iglesia o estar en una iglesia. Recuerda el principio claro y bíblico. Personas pueden ir cada domingo a escuchar la palabra de Dios, pero no estar unido a Dios. Es evidente cuando alguien está cerca de Dios, cuando nuestros frutos hablan más que nuestras palabras. Muchos somos buenos para hablar, pero pocos muy malos para poder vivir en unidad con Dios. Es por eso que el principio claro de toda esta serie es: permanece en Él, unido a Él. Cuando comprendemos esto, hermano y amigo, permanecer en Él es vivir, persistir, es no rendirnos. Hoy tenemos la gran bendición de tener a alguien a nuestro lado, que nos trae principios llenos de amor. Uno de ellos, la compañía eterna, la unidad en Él. Gracias a Cristo tenemos la bendición de conocer este concepto. Ya no se trata solo de mí, sino de alguien que me acompaña y que está en mí, que habita en nuestro corazón, como muchas veces lo hemos aprendido. Fíjate cómo esta enseñanza que Jesús deja en los evangelios se transcribe en el libro de Romanos de forma práctica. La iglesia se encontraba en conflicto respecto a la raíz y el fundamento de la fe. Los romanos nos muestran esto. Si la raíz es santa, también lo son las ramas. El capítulo 11 del 16 en adelante nos asevera esta afirmación. Si Dios es santo, en el lenguaje original puro, también son las raíces, tú y yo que estamos siendo purificados. Ahora bien, es verdad, y esto es una declaración, esto es verdad, que algunas de las ramas han sido desgajadas y que tú, siendo olivo silvestre, importante este punto, se refiere a ti y a mí, a los que no pertenecíamos al pueblo santo, a los que como extraños estábamos en cualquier otro lugar y fuimos alcanzados por Dios, hemos sido, dice la Escritura, han sido injertados entre las otras ramas. Tú y yo hemos sido injertados en unidad con Dios. Siendo extraños, siendo enemigos, tenemos esta gran bendición. Hemos sido injertados en la vid principal. Esta escritura es maravillosa, pero vamos al lenguaje original. Injertado, añadido o igual a unido. Tú y yo hemos sido injertados, como cualquier injerto que tú y yo vemos, tal vez en el ejemplo más práctico, las plantas. Cortar una rama y pegarle otro tipo de flor para que vuelva a crecer. Esto no se puede lograr si no fuera porque la raíz es el principal fundamento. Tú y yo, sin pertenecer, hoy pertenecemos a una unidad, a Cristo. Espero que esto te anime. Ahora continúa Romanos diciendo, ahora bien, continúa enseñando, participas de la savia nutritiva de la raíz del olivo. Sin embargo, no te vayas a creer mejor que las ramas originales. Y si te jactas de ello,
ten en cuenta que no eres tú quien nutre a la raíz, sino que es la raíz la que te nutre a ti. Hermano, cuán fuerte es la Escritura cuando nos muestra nuestra verdad. Nadie es mejor que nadie. Siendo bueno, malo, perverso, de muchos pecados, de poca edad, de mucha edad, con un mal currículum en esta vida o con un buen currículum, bien portado o tal vez un mal ejemplo, todos hemos sido unidos para ser uno. Y cuando empezamos desde lo primero, desde lo pequeño, es comprender que nadie merecería, siendo o no siendo, hoy somos uno. Así que no te creas mejor. Cuando comprendes esto, hermano, en la práctica es mucho más fácil ir y tratar una situación, ir y pedir perdón. Por eso quiero dejarte con estos 2 puntos. Punto número 1, comienza por ti. Empezar desde lo pequeño es comenzar por ti. Tomar la decisión de primero estar unido a Dios, porque eso es fácil de reproducir. Entiendes la gravedad cuando alguien se está alejando, cuando alguien tiene algo en contra tuya, cuando alguien no te saluda. No es normal. Es como en una casa donde todos viven 24 horas en el mismo lugar. Por supuesto, no creo que te sientas bien si alguien no se saluda con alguien que tal vez duerme en el cuarto de al lado. Si esto permitimos en casa, difícilmente lograremos unidad fuera de casa. Es por eso que el hogar es el primer ministerio, pero en ese hogar tú también eres parte de una unidad. Comienza por ti. Punto número 2, da un pequeño paso. ¿No sabes cuán trascendente puede ser si hoy decidieras levantarte y dar ese primer paso? Ir y reparar el daño, ir y reconciliar, ser tú quien pide perdón, ser tú quien dice, ¿sabes qué? Necesitamos hablar. ¿Cuántas cosas no hemos aprendido que nos dividen? Los chismes, los juicios, las deudas. Cuando tú le debes a alguien ni lo quieres saludar. Hermano, no te permitas esto. Esto roba tanta paz en esta vida que parecería que tuviéramos mucha vida para vivir con intranquilidad o con divisiones, con conflictos y guerra. No permitas esto. Da tú el primer paso. Pero fíjate, continúa Romanos enseñándonos. Tal vez dirás, desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado. Y la Escritura dice, de acuerdo, porque sí es así. Muchos deberían de estar aquí y no están. Hoy tú estás, y esto es una verdad. Pero ellas fueron desgajadas por su falta de fe, y tú, por la fe, te mantienes firme. Hermano, el principio, el primer paso, comenzar desde lo pequeño para lograr la unidad, siempre será a través de lo más sencillo, la fe. Y por supuesto no es sencillo, porque la fe es confiar, la fe es creer. Pero cuando uno tiene fe, es posible ver y creer cosas imposibles, para nosotros al menos. Pero recuerda que tenemos un Dios de lo imposible. Continúa diciendo, así que no sean arrogantes, sino temerosos. Esto se refiere temerosos de Dios. Porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales, tampoco las tendrá contigo. Si nuestro Dios, a quien hoy debemos todo lo que tenemos en esta vida, la vida misma, es aquel que a algunos ha decidido desprender de la rama original para meter a personas como tú y como yo, deja de estarte conflictuando con la desunión, con la rivalidad, con el conflicto. El principio de la unidad sí trasciende. La arrogancia siempre impedirá que nosotros nos unamos al prójimo. Por eso, punto número 3, retorna a la fe. El retorno a la fe es literalmente lo que ves cuando vas rumbo hacia un destino y te equivocaste en alguna salida, en la autopista, en la carretera. No hay forma de regresar si no es a través de un retorno. Pero no es que el retorno a la fe sea un camino complicado cuan laberinto, que estés perdido y no sepas por dónde ir, aunque muchos nos lo imaginamos así. Quiero recordarte que el camino o el retorno, el retorno de la fe, el camino de Dios es maravilloso. Ya está trazado, es alumbrado. Si hay pruebas, a veces hay obstáculos, pero caminar con Dios es una gran bendición. Por eso es que regresar al principio de creer es lo que va a producir ese pequeño
ese pequeño gesto, esa pequeña decisión va a producir grandes cosas, como una vida unida al Padre. Regresemos a Juan 15, ahora en el versículo 7 para terminar esta clase, y dice así: si ustedes permanecen, recuerda, persisten, viven, resisten, unidos a mí, y si permanecen fieles a mis enseñanzas, pidan lo que quieran y se les dará. ¿Recuerdas esa genuina fe con la que empezaste, hermano? Cuando tú creías que todo podría ser posible, las cosas cambiaron. La fe también mermó. A lo mejor disminuyó. Pero no es que con quien estemos unidos no tenga el poder para hacer lo que nosotros le pidamos. Por supuesto que nuestro Dios, hermano, tiene aún el poder y siempre tendrá el poder de unirnos, de tener esa relación complicada en otro punto, de reparar matrimonios, de restaurar familias, de unir sea donde sea que hoy nosotros estamos conduciéndonos con aquella persona que no queremos ver ni en pintura. Pide lo que quieras y se le dará. Eso es el producto de una fe que se retorna precisamente en eso, en creer, en tener el principio de la fe. Y termina Juan 15 diciendo: en esto se muestra la gloria de mi Padre, en que den mucho fruto y lleguen así a ser verdaderos discípulos míos. Hermano, el retorno a la fe es una decisión pequeña, pero que trasciende demasiado. Unirnos con los demás es una ardua labor. Algún día se logrará, pero no se logrará si no empezamos por el primer paso: regresar a creer, regresar a confiar. Hermano, hoy quiero animarte a cerrar justo esta enseñanza con una decisión. Regresemos a la fe. Es Cristo Jesús quien nos unió al Padre, quien nos dio el Espíritu Santo y quien puede unirte con aquella persona la cual tal vez por muchos meses o días has estado dividido, separado o alejado, o incluso que puede reparar esa situación, la cual se está desuniendo, la cual se está destruyendo. Es por eso que la desunión es pecado, y es por eso que la fe nos hace una gran invitación a luchar hasta la unidad. Comencemos con lo pequeño, hermano. A nuestro Dios sea la gloria, te mando un fuerte abrazo, nos estaremos viendo muy pronto. Hasta luego. Familia, llegamos a esta increíble época del año. ¿Saben cuál es? ¡La ofrenda especial! Esta ofrenda es para seguir avanzando y creciendo en el reino de Dios. Dios nos ha permitido ver mucho fruto a lo largo de este tiempo gracias a las ofrendas que cada uno ha puesto en su corazón. Tanto así que hoy podemos tener un terreno. Somos la primera región en México que puede disfrutar de este privilegio. Este 18 de diciembre tendremos nuestra ofrenda especial, pero recuerda que podemos seguir ofrendando el resto del año. Si está en tu corazón, da tu ofrenda y decide con Dios la cantidad que quieres dar. Estamos muy agradecidos por ver la obra de Dios con estas ofrendas que se han hecho desde hace 35 años y muy emocionados por ver hacia dónde Dios nos llevará. Dios los bendiga.